Buenos días. Hola. Hoy Buenos la días. idea, buenos días. Hoy la idea es hablar de la red de confianza de ITA, de Investors Trust, o también le podemos llamar red fiduciaria de ITA, red de confianza o red fiduciaria de ITA, como ustedes lo quieran ver. La idea de este concepto de red fiduciaria de esta compañía Investor Trust es ver que ITA no es una entidad aislada, sino que está dentro de un contexto o una red. Y esta red es una red que tiene su propia reputación y sus propios vínculos fiduciarios que fortalecen otra vez la confianza. Entonces, como sabremos bien, ITA es una compañía que se fundó más bien en este siglo, pero no por eso deja de tener esta fortaleza fiduciaria por sus vínculos que tiene con otras compañías y con otras entidades. No son solamente nexos comerciales, sino también son nexos hasta estatales, con ciertas reguladoras o entidades regulatorias de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esta red de confianza se compone de tres participantes distintos, de los custodios, de las agencias reguladoras y auditores y de las gestoras. Entonces, aquí lo importante es cuando pensamos en ITA, si adquirimos un producto de ITA, hay que entender, y esto es muy importante, no solo pensemos en que estamos comprando o adquiriendo o invirtiendo a través de un producto de inversión, ahorro, inversión de ITA, sino que estamos haciendo eso, pero dentro de una red de confianza o dentro de una red fiduciaria. Hay que ver todo ese contexto o red. Entonces, si empezamos por, le repito, vamos a ver que esta red se compone de custodios, agencias reguladoras y gestoras. Si empezamos por los custodios, podemos ver marcas con una reputación tan sobresaliente como JP Morgan y BNY Mellon. ¿A qué me refiero con custodios? Son las entidades que se dedican a cuidar los activos. O sea, si la pregunta es, oye, ¿quién custodia los activos en los que estoy invirtiendo a través de ITA? ¿Quién los tiene? Bueno, Exacto. los tiene en este caso JP Morgan y BNY Mellon. Entonces, JP eso responde a la Morgan, pregunta coloquial de ¿dónde está mi dinero? ¿No? O sea, sí, está en JP Morgan y BNY Mellon. Están custodiados por esas compañías. Entonces, aquí la palabra clave es el verbo, la acción es custodiar, ¿no? Ellos los están cuidando, los activos. lo JP cuidan Morgan, y aparte revisan que sí esté invertido donde el cliente lo dijo, ¿no? sí, y se dedican a confirmar todo el proceso operativo detrás de que tú compres un activo de inversión, tú inviertas en un activo de inversión. Eso también es parte del trabajo del custodio. Sí. Eh, JP Morgan, a ver, con decir el nombre JP Morgan ya es suficiente, ¿no? Pero también hay que agregar que es el banco de inversión más grande del mundo. O sea, no hay ningún banco de inversión más grande. Y si me preguntan, con una reputación más alta que JP Morgan, por un O sea, lado. si yo invierto en un producto de ITA de $100 al mes, en una Evolution de $100, y lo que me lo quieres decir es que esos $100 van a estar custodiados por el barco de inversión más grande del mundo. Exactamente, exactamente. Por JP Morgan, que también, digo, ahí podemos hablar de la historia de JP Morgan y siguen saliendo más argumentos a favor de su reputación, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, totalmente. Y BNY Mellon. BNY Mellon está a la altura reputacional de JP Morgan. Es el banco más antiguo de Estados Unidos y fue fundado por Alexander Hamilton, que fue el primer encargado del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, ¿no? Antes de, o más bien poquito después que lograra su independencia de Estados Unidos. Entonces, son dos instituciones que reputacionalmente son impecables. Esos son los custodios. Y ahí ya llevamos uno de las tres entidades que conforman la red de confianza de ITA. Y otra vez, al adquirir un producto de ITA, entramos no solo en ITA, en la órbita de ITA, sino en esta órbita que se compone de todas estas entidades que forman la red de confianza. ¿Sale? El segundo tipo de participantes en esta red de confianza son las agencias reguladoras y los auditores.
Ahí es donde ya Eh, hablabas de la parte estatal, ¿no? De la sí, supervisión estatal, que en este caso es Estados Unidos. exactamente. Ahí serían en específico las agencias auditoras. ¿Sí me explico? Las reguladoras, perdón, serían las agencias reguladoras. Si nos vamos primero a los auditores, tenemos a KPMG y a AM Best, ¿no? Entonces, ¿qué es un auditor? Es una entidad que suele ser privada, la cual tú contratas como para que te digan si estás haciendo bien las cosas o no, si estás cumpliendo la ley, si estás haciendo todo lo que se necesita para cumplir con los estándares que son requeridos en las diferentes jurisdicciones. Entonces, ahí tenemos a KPMG y a MBEST. El KPMG es un auditor externo que también es de los más conocidos, de los más famosos. Y AMBEST es una calificadora de aseguradoras. Entonces, si queremos preguntarnos cuál es la calificación que tiene ITA, tenemos que preguntarle a MBEST y ahí nos encontramos con la calificación A menos, ¿no? Entonces, esas dos entidades son privadas y esas dos entidades le confirman que ITA está haciendo las cosas como se deben hacer, pero son entidades privadas, ¿no? Estas son las auditoras y en el caso de AMBs, pues es más bien una calificadora. Ahora, si nos vamos a las agencias reguladoras, ya dejamos atrás las auditoras, vámonos a las reguladoras, esas son como las auditoras, pero estatales y más que decirte si estás haciendo bien las cosas, son las que van por ti si no estás haciendo bien las cosas porque quizás no tuviste un auditor competente. ¿Sale? Sí, sí está clara la diferencia entre reguladora y auditora. La Sí, auditora es la que te dice, a la que tú contratas, a la cual tú le pagas como compañía, Es como un ITA, externo. externo. y Ajá, te dice si lo vas haciendo bien. exactamente. ¿No? Esa es una auditora. Y luego tenemos o sea, le pagas al auditor para que no tengas problemas con el regulador. ¿Sí me explico? Ya. Y esa relación te dice, pues, si estás haciendo bien las cosas o no. En la parte de reguladoras tenemos hay lo que es el Association of International Life Offices, que es una reguladora que se compone de diferentes aseguradoras. Entonces sería un ejemplo de una reguladora privada, ¿no? Este es un ejemplo de una reguladora privada. El ejemplo en México podemos hablar, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, o sea, como una agencia reguladora privada, y en el caso de los seguros, no sé si tengan ejemplos interesantes ahí de como agencias reguladoras, pero privadas. No sé si tengan algún ejemplo ahí de aseguradoras. Pues sí, puede ser la AMIS. La AMIS, ese es un ejemplo. Ujú. ¿Sale? Y luego tenemos al NAIC, que es el National Association, perdón, of Insurance Commissioners. Ese sí es un organismo regulador y vinculante. Eso sí es muy importante para compañías locales e internacionales de Estados Unidos. Este sí es una agencia reguladora del Estado de Estados Unidos y aquí la clave es la palabra. Federal, federal. ¿Mande? Son dos claves. La uno que es federal, Sí, o sea, es decir, aplica para todo el territorio de Estados Unidos. sí. Y la segunda, la que dices, que es vinculante. Sí, no sé, la palabra vinculante para mí, digo, sí, tal cual, esos dos conceptos son muy relevantes, pero lo vinculante quiere decir que las reglas que plantee la Nike no son sugerencias, sino son cosas que tienes que cumplir. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que sea vinculante quiere decir que sí tiene un poder la Nike legal sobre las entidades las cuales regula. ¿Sí me explico? O Entonces, sea, tiene un poder de suspender que siga sí, operando si no cumple. lo cual no tienen las reguladoras privadas, como en este caso es AILO. O sea, AILO es una entidad regulatoria, pero que emite sugerencias. En cambio, la Nike no emite sugerencias, sino leyes que tienes que cumplir. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que mucha gente se pregunta, oye, ¿qué entidad regula a ITA?
bueno, tenemos al regulador privado, que es el ILO, y luego está esta reguladora federal y vinculante en la NAIC, sale en el National Association of Insurance Commissioners. No sé si tengan dudas hasta aquí. No. No, por Ok. ejemplo, en el país que está Conducef, que ese nada más es conciliador, no es. Sí, gracias por ese ejemplo. Eso es muy importante. La Conducef no es vinculante. O Ujú. sea, la Conducef pone a las dos partes en un, pues pongámosle, conflicto. Entonces dice, a ver, yo soy la Conducef, parte uno reclama esto, parte dos reclama esto otro. Págale. Arréglense entre ustedes dos. Y ya. Recomiendo Eso no que es es, o sea, dar una vinculante. recomendación y si ya tú quieres, si no se llega a un acuerdo, tú ya tienes que demandar mercantilmente. Exactamente. Y la Nike no es conciliatoria, es vinculante. O sea, tú presentas esta queja, tú esta otra, pero según las reglas que yo impuse, B tiene la razón y A tiene que recompensar. Eso sería un ejemplo más concreto de ser vinculante, además de Entonces federal. tenemos, en resumen, tenemos tres entidades o tres instituciones que forman parte del ecosistema de Investor Trust. La primera es los custodios, que es quien tiene, quién cuida el dinero, Ujú. básicamente, quién cuida el dinero y quién cuida los activos de nuestros clientes, que en este caso es JP Morgan y el otro, ¿cómo se llama? BNI Mellon. BNY Mellon. Luego está las calificadoras, que es los third party, o sea, los externos que nos dicen cómo estamos haciendo las cosas y que le dan visibilidad a inversionistas, a clientes, a todo el mundo, a la competencia Sí, de cómo estamos haciendo las cosas. Y luego tenemos los reguladores, que es quienes nos dicen qué reglas tenemos que seguir y nos sí, sancionan si no las seguimos. Y eso sí. es, en ese triángulo tenemos la red de confianza y en el centro es donde está ITA y es quien vigila y quien tiene toda la supervisión y toda la visibilidad de dónde están tus $100 al mes y eso es lo que estás aportando, Y, ¿no? y nos falta otro tipo en realidad, pero hasta aquí sí podríamos resumirlo así a los custodios, JP Morgan y BNI Mellon, y luego las agencias reguladoras y auditoras, ¿no? Además de las calificadoras. Entonces ahí es KPMG como un auditor externo, AMB como una calificadora, AILO como una entidad regulatoria privada, que es más bien conciliatoria, y luego Nike, que es una entidad reguladora vinculante, Vinculante. que si Y tenemos que dar federal. una respuesta sería esa, la más contundente, Nike, la que regula ITA a nivel federal y vinculante, ¿no? Y solo nos faltaría las gestoras. ¿Sí me explico? Entonces, a las gestoras, ya vimos quién cuida el dinero, ya vimos quién califica, sugiere y regula a ITA. O sea, ya tenemos esos dos grandes grupos y nos faltan las gestoras. Las gestoras son las que administran el dinero, las que gestionan el capital, ¿sale? O sea, las que reciben el capital y a través de sus herramientas hacen esa asignación de capital o ese asset management. Y aquí es donde también tenemos una gama amplia de gestoras con nombres particularmente relevantes, como por ejemplo BlackRock. O sea, BlackRock es la gestora más importante del mundo, simple y sencillamente porque gestiona más dinero que nadie. Los assets under management de BlackRock son más de 11 billones de dólares. Recordemos que el Producto Interno Bruto de México es menos de 2 billones de dólares, con 12 ceros. Entonces tenemos a BlackRock, tenemos Allianz Global Investors, Alianza al PIMCO, final, PIMCO es como el BlackRock de renta fija. O sea, BlackRock es la que más administra capital. Y PIMCO es, en términos de solo renta fija, sería como el BlackRock de la renta fija. Y tenemos también Morgan Stanley y, bueno, Morgan Stanley es también muy relevante, igual que JP Morgan, nada más que aquí estamos hablando de gestoras, y Pictet, que es un asset manager de Suiza. Entonces, con esto, otra vez, una última recapitulación. Tenemos la red de confianza de ITA, se compone de los que cuidan el dinero, los custodios, Custodios. Ujú. los que auditan y regulan y califican y las gestoras. Y así se construye la red de confianza de ITA. Y cuando pensemos en ITA, pensemos
en la red de confianza. No pensemos en ITA como una entidad solita y ahí aislada, sino una entidad que tiene todas estas conexiones con estas otras compañías y entidades. ¿Sale? Excelente. Ok.